Cuando leemos las cartas de Pablo, encontramos que él continuamente se está defendiendo como apóstol y está defendiendo su ministerio. Una de las complicaciones que él tenía es que cuando él fue llamado al ministerio fue luego de la ascensión de Jesús. Fue lejos de Jerusalén y prácticamente no hubo testigos acerca de su llamado. Aunado a eso está el tema de que Pablo predicaba por toda Asia Menor, predicaba en Europa, y los líderes de Jerusalén, de la iglesia en Jerusalén, no conocían a Pablo, no conocían completamente el evangelio que él predicaba. Y entonces fue cuando encontramos en Gálatas que el Espíritu Santo movió a Pablo para que fuera a Jerusalén para hablar con los líderes de la iglesia y llegar a un entendimiento, llegar a una clarificación. Esto era necesario porque estaba en peligro, a causa de las acusaciones en contra de él, estaba en peligro la unidad de la iglesia y la integridad del evangelio. Y ese es el tema que vamos a estudiar en el estudio de hoy. Hola, apreciado colega Johnny, ¿cómo te encuentras hoy? Un placer verte, Rafael. Aquí fascinado con las aventuras de Bernabé y de Pablo, de Pedro y de Silas, sí, y los otros que estaban con ellos. Sí. Oramos para que el Señor nos dirija. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por el testimonio que dejaste en la Biblia de las aventuras de estos personajes gigantes que tú llamaste a predicar. Ayúdanos a entender que estamos sobre los lomos, sobre los hombros de estos gigantes y que podamos nosotros seguir pregonando tu evangelio con el poder tuyo y con la flexibilidad de la contextualización que ellos tuvieron. Ayúdanos a imitar sus procesos hermenéuticos para traer el evangelio para que más personas puedan entenderlo en su cultura. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. El estudio de hoy vamos a tratar temas en pasajes en Gálatas y también en Hechos. Y vamos a comenzar con unos versículos en Hechos capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Por eso se dispuso que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Yo creo, Johnny, que estas palabras, una contienda no menor, es un eufemismo para decir que había un gran pleito. Sí, se entraron a los golpes allí. Había, bueno, yo no sé si llegaron físicamente. A los golpes verbales. Sí, yo creo que fue una confrontación bastante fuerte porque estaba en juego la integridad del evangelio. Definir, porque aquí lo que estamos haciendo es definiendo qué significa el evangelio que Jesús nos dejó cuando se lo predicamos a los gentiles y cuando se lo predicamos a los judíos. Sí. Que aunque es el mismo evangelio, hay que tomar en cuenta que son audiencias diferentes y por lo tanto tiene implicaciones diferentes para ellos. Sí, la explicación misiológica son dos culturas diferentes y hay que hacer una contextualización. Lo primero que debemos notar es las cosas en común. Ambos grupos, aquí en el conflicto registrado en Hechos 15, versos 1 y 2, entienden que la autoridad está en Jerusalén. De hecho, se presenta una ventanita a la cultura imperante entre los dos sobre esta autoridad cuando dicen que subieron a Jerusalén. La verdad es que Jerusalén estaba al sur de Antioquía. Así que en el lenguaje común y vulgar nuestro se sube cuando usted está en el sur y va hacia el norte, en la imaginación cultural del occidente. Pero aquí en la imaginación cultural compartida por ambos, Jerusalén siempre está más arriba, siempre está en la montaña arriba, se sube al monte de Sion. Cada vez que usted va a Jerusalén, el lenguaje que se usa es vamos a subir a Jerusalén, no importa en qué lugar geográfico se encuentre. Y esto es un detalle importantísimo, porque si no fuera así, no tienen el mínimo interés de ir allá. Van allá porque allá entienden ambos grupos que está la autoridad. Este es el punto en común que hemos de resaltar. Sí.
Entonces vamos a ir ahora al libro de Gálatas para ver los argumentos que empieza a dar Pablo. Dice Pablo, ¿acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es invención humana, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, Johnny, él está siendo muy claro de que este mensaje de gracia, en donde él les dijo a los gentiles que lo único que tenían que hacer era aceptar la promesa de salvación, aceptar la adopción como hijos de Dios, eso era suficiente. Y que no había nada que añadirle a eso. Yo no creo que Pablo les hizo alguna explicación de la circuncisión o nada de eso, porque hubiera sido ruido para ellos. Pero cuando vienen los judaizantes a sobreimponer el estilo judío, entonces Pablo tiene que tomar cartas en el asunto y aclarar y decir, no, para nada. El mensaje que yo les prediqué viene de Dios y ustedes no tienen que circuncidarse. Sin embargo, Rafael, ese no es el argumento que se discute en Jerusalén en el concilio, de acuerdo a Hechos 15. Bueno, pero eso lo vamos a ver. Sí, eso lo vamos a ver. Vamos a ir al siguiente pasaje que está en Gálatas. Luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé, Tito y Tito también vino. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba recorriendo la carrera en vano. Johnny, este pasaje no implica, sabemos por las otras posiciones de Pablo, su seguridad, su confianza, su experiencia, porque la experiencia de Pablo era innegable para él. Él tuvo comunicación con Cristo. Cristo le reveló a él mensaje. Este pasaje no se debe tomar como una timidez o inseguridad de su parte, como preguntándole a los apóstoles en Jerusalén si acaso lo que él estaba predicando estaba bien o cómo ustedes me recomiendan que yo haga la presentación. Sin embargo, yo veo aquí hay un respeto. Son colegas de él. Él no depende de ellos, pero él fue a Jerusalén, se reunió en forma privada para que se entendieran lo que él estaba predicando. Yo creo que tú eres un poquito más generoso que lo que sucedió. Yo visualizo allí a Pablo buscando la legitimización, porque la preocupación de él no es legitimar necesariamente el mensaje en este momento. La preocupación de él es legitimar su conexión con el Señor Jesucristo y su pedigrí, su ordenación, sus credenciales, diríamos en el lenguaje moderno. Así que Rafael, cuando él va allá, él quiere encontrar la bendición de Jacobo como presidente de la Asociación General, sería el paralelo para nosotros hoy en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, o como superintendente de la iglesia local y del mundo entero, y así recibir la bendición de aquellos que tenían la legitimización geográficamente e históricamente. Y Pablo entonces recibir así el poder que él necesitaba para poder seguir predicando su mensaje sui generis, su mensaje único. Y ¿será este el momento para hablar del argumento que se usó en Hechos 15? ¿Cuál versículo vas a leer? Los versos 8 y 9 de Hechos 15. Ese versículo creo que lo podemos leer un poquito más adelante porque tenemos que leer ahora el versículo 3. Pues yo como Pablo acepto la autoridad. Vamos a leer el versículo 3. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara, a pesar de que era griego. Entonces,
aquí llegamos a que donde Pablo por fin se da a entender a ellos, ellos saben ahora directamente, porque el problema es la distancia, que nunca había venido Pablo a Jerusalén, o que había venido muy temprano, pero se había ido y tantos años pasaron y no tenían un entendimiento, no había comunicación como tenemos hoy en día. Pero ahora hay un acuerdo y ahora no solamente él va a poder predicar su mensaje con la autoridad, bendición, sino que ellos también van a decir lo que él predica, esa es la verdad. Correcto. Entonces, hemos de entender que esta legitimización que ocurre, que recibe el hermano Pablo en el contexto de su relación con la iglesia de Jerusalén, no establece una doctrina, establece dos doctrinas. Dos doctrinas, la que es para los gentiles y la que es para los judíos. Y hemos de entender que históricamente Jesús estaba colocado del lado de los judíos. Y es por la contextualización que Pablo hace y por el entendimiento que tiene la iglesia primitiva de que para incluir a los otros hay que contextualizar. Entonces ellos buscan de dónde conseguimos autoridad para esto. No podían, Rafael, citar el Antiguo Testamento para eliminar la circuncisión. No podían citar al Señor Jesús para eliminar la circuncisión. Pero es que él no tenía ningún interés en eliminarla. Por eso, pero ni eliminarla para los gentiles, para nadie. No, pero ya va, Johnny. Nada se puede citar de Jesús para eliminar la circuncisión a nadie, Pablo, Rafael. No, correcto. Pero Pablo no se lo pidió. No, o sea que Pablo entendió que no había que hacerse judío para ser de Cristo. Correcto, pero esa idea es una idea nueva, es una idea revolucionaria. Y la única razón por la cual aceptaron esto es por Pedro. Pedro es el que introduce la hermenéutica petrina. En Hechos 15, los versos 8 y 9, los tenemos. Léelos. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Este es el argumento. Este es el argumento que la iglesia de Jerusalén acepta y que permite que la iglesia siga unida con dos doctrinas, dos maneras de adoración, dos formas de presentar la salvación en el Señor Jesús. El mismo Jesús, el mismo evangelio de gracia, pero dos manifestaciones diferentes. Y esto queda claro en lo que vamos a discutir próximo. Bueno, Johnny, es interesante el tema de que cuando Pedro hace esa intervención en el Concilio de Jerusalén, él habla perfectamente lo que tenía que haber dicho, la experiencia, porque eso viene de su experiencia. Correcto, de Cornelio. De Hechos 10 y de Hechos 11. Correcto. O 9 y 10, mejor dicho. Sí, desde el capítulo 1, de hecho, se está abriendo la puerta, pero no tenemos tiempo para mostrarlo. Bueno, sí, pero lo que yo digo es que Pedro conocía esas cosas personalmente. Esos no eran temas abstractos. No. Eso era experiencia que él había tenido. Y fue por golpes que el Señor se lo enseñó. Sí. No fue fácil para él. Exactamente. Y Dios le tuvo que enviar un ángel para que le dijera, ve con ellos, para vencer ese prejuicio tan crecido en él, tan enraizado en él a través de toda su vida de judaísmo. Pero entonces él ve allá en la casa de Cornelio que esta gente recibe el Espíritu Santo, alaban a Dios y Pedro no tiene otra cosa que declarar, Rafael, que Dios los ha aceptado. Y esa hermenéutica petrina es la que tenemos que usar hoy también. Sí. Si nuestros jóvenes están recibiendo el Espíritu Santo, hemos de entender que hay que contextualizar el Evangelio a ellos. Si el Espíritu Santo está cayendo sobre mujeres pastoras, hemos de entender que hay que aceptarlas a ellos. Si no, no vamos a estar listos para el cumplimiento de la promesa de Joel 2, 27 y 28. Sí. Pero entonces, el gran misterio para mí, o la tristeza para mí, es el siguiente pasaje, sí, que vamos a leer en Gálatas capítulo 2. Pero no te pongas triste, que esto nos vamos a poner contentos cuando lo veamos. Esto es lo que dice Pablo acerca de Pedro. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía.
Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro, delante de todos los demás, si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Bueno, aquí hay dos pedazos de tela para cortar por lo menos. Número uno, aquí la duplicidad de Pedro. Yo me resisto a esa idea. Tú estás escuchando solamente el testimonio de Pablo. Bueno, es que eso es lo que tenemos, porque Pedro nunca habla acerca de ese tipo de experiencia personal. Mucho más humilde Pedro que Pablo. Pablo todo el tiempo está queriendo defenderse y mostrar su civis. Se me parece a un presidente de cierta nación en cierto lugar. Pero por lo menos Pablo admitía sus errores. Yo soy perseguidor de la iglesia, soy el peor de los pecadores, etcétera. Pero bueno, vamos a volver a este punto. El hecho de que Pedro sabía mejor, sabía el tema, pero después se acobardó. Eso es una interpretación paulina. Yo estoy casi seguro, y obviamente no tenemos ni a Pablo ni a Pedro aquí, solo tenemos el testimonio de Pablo, de lo que él dijo. Si Pedro estuviera aquí, Bernabé particularmente, que fue el que le abrió, yo no sé cómo se atreve Pablo a hablar mal de Bernabé. Bernabé es el que le abre las puertas a él, el que le da un púlpito en Antioquía. De todas maneras, el punto es que Pedro lo que está haciendo es mantener la paz con los judíos en Jerusalén. Si Pedro no tranquiliza a esos hermanos y Bernabé no se une a él para tranquilizarlos y mostrarles que se está cumpliendo lo que el concilio de Jerusalén impuso, se divide la iglesia cristiana, Rafael. Acuérdate que eso fue lo que decidió, la iglesia decidió que los judíos siguen haciendo las cosas como los judíos. Sí. Pero Pablo por sus propios pantalones dice, no, aquí se va a hacer solo una cosa. Y entonces no se quiere someter. Pero es que eso era lo que tenía que hacer, porque precisamente ese es el segundo punto que yo estoy viendo aquí. El segundo punto es que en la concepción de Pablo del Evangelio, lo que él está viendo es una hipocresía que él no puede tolerar. O sea, que él va a defender la libertad de los gentiles de no tener que hacerse judíos para poder ser hijos de Dios y ser injertados en la viña del Señor. Mira, si no hubiera habido todas las cosas como ocurrieron, que para qué decir eso porque sí ocurrieron, mejor me quedo con lo que ocurrió. El hermano Pablo está mostrando su perspectiva exclusiva para predicar en Europa, bajo el imperio grecorromano. Sí. El hermano Pedro y el hermano Bernabé están tratando de mantener la unidad entre los que tienen la palabra. Si hubiera perdido todos los evangelios, no tendríamos los evangelios. Pero Johnny, si esto no ocurre, los evangelios se quedan con los judíos. Pero fíjate tú, en tu explicación tú ignoras dos cosas. Número uno, la ofensa hecha a estos hermanos judíos, grecorromanos, y la influencia que tuvo sobre Bernabé. Pero es que Bernabé tenía que hacer eso también. Recuérdate, ¿quiénes son los que Pero Pablo no lo hacía. Pero es que Pablo está haciendo su parte. Y él se le cae la lengua de larga. Yo me parezco a él con la lengua muy larga. Pero es un problema. Él no tenía que estar condenando así. Porque date cuenta que los 4 evangelios lo escriben personajes que son influidos y que son erradicados. Solamente Lucas, que no es judío, pero si no hubiera tenido el acceso que tuvo Lucas por causa de estas acciones, se hubieran dividido y los evangelios no estarían en nuestra Biblia hoy. Sí. Y lo que hizo Bernabé y lo que hizo Pedro era necesario para mantener la paz
entre estas dos facciones de la iglesia cristiana. Y lo vamos a ver ahora pronto, cuando lleguemos al capítulo 16. Sí, sí, ahorita ese es el último pasaje que vamos a cubrir, pero todavía vamos a quedarnos aquí porque yo lo que veo es que Pablo creía fuertemente en que los gentiles no necesitaban circuncidarse, hacerse judíos para legítimamente ser miembros de la familia de Dios. Al haber aceptado la oferta de gracia, al haber confesado sus pecados y aceptado el sacrificio de Jesús a favor de ellos, ya eso les daba la calidad de ser hijos de Dios. Eso era suficiente. Pero entonces Pablo quiere defender su evangelio y decirle a ellos, eso que hizo Pedro es una hipocresía, eso está mal hecho. Pero eso solamente tiene validez si nos imaginamos una línea recta con un solo punto doctrinal. Y esa es la imaginación de todos los fundamentalistas que quieren mantener una sola idea. Y se imaginan, quieren torcer la Biblia y ver una sola manera de verlo. Pero la Biblia lo que nos presenta son dos maneras, dos formas, fue lo que el Concilio de Jerusalén votó. Y a través de él, vámonos derecho allí para entender este argumento. Vamos a ver un versículo primero y luego vamos a Hechos 16. Vamos a leer este aquí donde Pablo dice, Gálatas 4:16, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Lo que yo estoy leyendo aquí... Tú sigues dándole por la cabeza a Pedro y a Bernabé. No me le des más. No le des más a Pedro y a Bernabé por la cabeza, chicos. Bueno, pero lo que yo iba a decir era de Pablo, una persona que a él no le importaba... Ni los ángeles le importaban. El efecto que iba a tener la defensa de la verdad. No, si hasta un ángel, él manda a callar hasta los ángeles. Correcto, sí. Y a Pedro, él fue y se le enfrentó a Pedro, que yo creo que nadie hubiera sido capaz pero Pablo era Pablo, ¿verdad? Él fue perseguidor de la iglesia, él podía hacer ese tipo de cosas. Ahora sí vamos a ir al pasaje, porque Johnny, el pasaje que vamos a leer ahora, que no se encuentra en nuestra lección, es un pasaje que parece contradecir todo lo que ha dicho Pablo hasta este punto. Legitimiza el punto que yo estoy enfatizando, que ya lo hemos conversado, fuera de cámara. Dos maneras de doctrina, dos maneras de entender la salvación es lo que la iglesia primitiva tenía. Bueno, ahorita te voy a preguntar qué significa. Vamos a leer el pasaje en Hechos 16. Después llegó a Derbe y a Listra. Había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándolo los circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Ok, Johnny, entonces, aquí esto parece ser la contradicción de todos los argumentos que Pablo está haciendo en contra de que se circuncidaran las personas de Galacia. ¿Qué significa todo esto? Primero debemos entender que el que lo escribe tiene una persuasión editorial a favor de Pablo. Lucas presenta su evangelio y presenta sus ideas de la iglesia primitiva en Hechos desde la perspectiva de Pablo. Y no solamente los primeros capítulos presenta lo que hicieron los 6 diáconos, los 7 diáconos. Y después se va a Pablo como que nada más ocurrió en la iglesia primitiva y no tenemos la historia de lo que hicieron los otros. Pero volviendo a la pregunta, esto legitimiza la idea de que son dos formas, porque Pablo no está loco. Pablo entiende que es legítimo que el Concilio de Jerusalén decidió que los judíos sigan siendo judíos y para ser salvos en el entendimiento de la iglesia primitiva había dos maneras. Una, yendo al templo a hacer sacrificios. Encontramos en Hechos el capítulo 21, el verso 24, habría que leer el capítulo entero, pero no hay tiempo. El verso 24, Rafael dice, tómalos contigo, está hablando el hermano Jacobo, que es Santiago, que es hermano de Jesús, que era el dirigente de la iglesia primitiva. Tómalos contigo, purifícate, le dice a Pablo, con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído,
nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos y de sangre y de lo estrangulado y de fornicación. Dos maneras de salvación, dos doctrinas, dos formas de adoración. Una, incluyendo el templo y sus sacrificios, y la otra, solamente la casa y el lugar de culto que llega a ser la iglesia posteriormente como un edificio, y originalmente eran las casas de los hermanos. Rafael, Jacobo le dice, muéstrale a la gente que tú eres de los nuestros. Y él aceptó. Y él aceptó porque él lo era. Porque él era fariseo. Exactamente. Esto es revolucionario para ti, anciano de iglesia. Entiende tú que si fue bueno para la iglesia primitiva, es bueno para la iglesia tuya en el contexto que tú estás, entender que los jóvenes que no encajan con tu manera de ver el evangelio pueda ser contextualizado para ellos también. ¿Cómo se va a hacer esto? Le toca a tu iglesia local decidirlo. Yo no vengo aquí a dar recetas. La receta mía es solamente hermenéutica. Entiende lo que presenta la Biblia. Dos maneras. Y estas dos maneras nos hablan de una hermenéutica de misiología. Y la pregunta importante es la pregunta de Pablo. Lo más importante de Pablo es ¿qué hay que hacer para que la gente acepte a Cristo? Con el judío soy judío, con el griego soy griego, con el romano soy romano y me hago lo que haya que hacer. Que alguien podría decir que es hipocresía. No, eso se llama contextualización. Gloria sea el nombre del Señor Jesús, Rafael. No era una sola doctrina y la de Pablo era la forma correcta en orden cronológico. No. Se rompió esto por causa de lo que ocurre posteriormente cuando se convierte al cristianismo el emperador del Imperio Romano, Constantino, y el cristiano persigue a los otros cristianos que tenían más de una forma de adoración. Bueno, eso es un capítulo tristísimo en la historia de la iglesia cristiana. Pero ya vamos a terminar, nos queda un minuto. Johnny, esto es una tremenda historia, la de Pablo tomando a Timoteo para que se circuncidara. Porque eso nos muestra a nosotros, no hipocresía, eso sería malinterpretar, eso nos muestra a nosotros que hay contextos. Las dos cosas contradictorias de que no se circunciden, circuncídate, son correctas en su contexto, pero hay que entenderlo. Y cuando nosotros pensamos que hay una sola forma de hacer las cosas, que hay una sola forma de adorar al Señor, de servir a Dios, de venir a Dios, entonces nosotros podemos estar cometiendo error de ignorancia, desconociendo que Dios es mucho más flexible que lo que nosotros sabemos o que lo que nosotros podemos tolerar en nuestra práctica. El hecho de que nosotros entendamos que a Dios hay que adorarlo de cierta forma no quiere decir que cuando otros adoran a su propia manera, entienden a Dios a su propia manera, está equivocado. Gracias, Rafael, por esas palabras. Y además de esto, corrige la idea de Pablo. Pedro y Bernabé hicieron bien en dejar de comer con los gentiles para salvar la unidad de la iglesia y que tengamos el Nuevo Testamento como lo tenemos íntegro nosotros hoy. Bien, apreciados hermanos, necesitamos terminar. Dios los bendiga abundantemente. Muchas gracias.